Mi suegro me mató todo cuando mi esposo se encontraba ausente. Poseía una camisa, pero un poco más larga de lo que debería. Era consciente de que no era el más adecuado, sin embargo, algo en el aire me lo exigía, algo incontrolable que me impulsó a avanzar más allá de lo que la prudencia recomendaría. Al mirarme en el espejo, el reflejo me resultó algo peculiar, como si estuviera observando a alguien más. Mi respiración se aceleró y por un momento tuve la intención de cambiarme, de ajustar los botones, pero después me di cuenta de que debería retirar la ropa para que se secara al sol. Me acomodaba con delicadeza, para después estirarme para poner la ropa en el hilo del tendedero, una rutina que siempre me proporcionaba un pequeño descanso del bullicio cotidiano. El aire fresco de la mañana rozaba mi piel, mientras el sol empezaba a calentar de manera delicada. En ese instante no existía nada raro, o al menos eso creía yo. No me imaginaba que mi suegro existía sin que yo lo supiera. Mi mente se concentraba en la tarea simple de alisar con intensidad las prendas, apreciando la serenidad del patio. No obstante, algo en el entorno me hizo levantar la mirada por un momento. Se trataba de un suave murmullo, casi imperceptible, que provenía del balcón del segundo piso de la vivienda. Sin embargo, no fue hasta que oí la voz de mi suegra, con un tono de malestar, que comprendí lo que estaba ocurriendo. «La vista desde allí es magnífica, ¿no?», preguntó ella al dirigirse a mi suegro, un comentario que me despertó. Fue justo en ese instante cuando mis ojos se levantaron, y percibí con una combinación de asombro y una peculiar sensación de malestar, que mi suegro se encontraba en el balcón, con la mirada fija en mí. Inicialmente, desconocía qué pensar, hasta que observé el rubor que empezaba a colorear sus mejillas, y su asombro al percatarse de que había sido descubierto. Mi suegra me observó de la parte superior a la inferior con esos ojos que nunca parecían detenerse. Y con su tono frío y calculado, erigido el silencio como una tijera. «Y debes tener un poco más de gratitud para vestirte», me dijo con un tono que no permitía la improvisación. No solo estaba indicando mi ropa, sino que también estaba sugiriendo algo mucho más profundo. Como si su mirada hubiera hallado algo más que el tejido de mi camisa. «¿O es que estás persiguiendo algo más?», preguntó el tono mordaz bailando en su boca. Intenté tragar saliva, buscando alguna respuesta que no me dejara vulnerable. Sin embargo, no podía evitar percibir que en ese momento toda la carga de su mirada se depositaba en mí, analizando cada aspecto de mi existencia. Así que, y con un gesto de desaprobación, señaló mi camisa. «Acomódate bien, ¿no percibes que prácticamente todo te está saliendo?». El comentario me impactó con una fuerza inesperada, pero lo más grave no fue la crítica en sí, sino la manera en que la expresó, como si hubiera percibido algo que solo ella podía entender, algo que se me ocultaba y que, no obstante, estaba siendo presentado ante ella. Y antes de poder pronunciar una última palabra, emitió una última frase, contundente y llena de ira. «Y este sinvergüenza que no desaprovecha». Mi corazón se desbordaba mientras oía el conflicto que se desataba ante mí. Normalmente, mi suegro estaba tan tranquilo, parecía que estaba perdiendo los estribos, un contraste tan evidente con la percepción que tenía de él. «¿Y a ti qué te sucede? ¿Te encuentras loca o qué?». Las palabras emergieron de su boca como un grito que, no obstante, trataba de parecer insignificante y protegerse de haber sido observada. Se percibía su nerviosismo en cómo sus ojos, normalmente impasibles, se agitaban sin encontrar un respiro. «No entiendo a qué te refieres», prosiguió como si verdaderamente no entendiera lo que estaba ocurriendo. Mi suegra no permitió que la incertidumbre la dominara. Era consciente, o al menos deseaba que todos entendiéramos lo que había presenciado. «Si te observo a ti misma, casi te deslumbran los ojos al ver lo que esta mujer expone en el mostrador». Sus palabras eran tan evidentes, tan concluyentes. No obstante, existía un matiz en su tono que insinuaba algo más intenso, algo sombrío. Mi suegro, al sentir la presión, trató de defenderse con un tono que parecía cada vez más inseguro, casi desesperado. «¿Cómo puedes aceptar esas afirmaciones? ¿Te encuentras enferma?», afirmó como si se estuviera repitiendo constantemente la misma falsedad para persuadirse. Solo estaba enfocado, reflexionando un poco, y por eso me quedé observando con interés.
Mis suegros se fueron, pero antes de desaparecer en la lejanía, sus voces llegaron a mis oídos, donde todavía se debatía en alto desde el balcón. Sus palabras, llenas de reproches y prolongados silencios, se dispersaron en el aire, como si estuvieran señalando el término de una fase, de una historia que ya no tenía retorno. Sin embargo, algo inusual sucedió en mi interior, algo que no anticipaba. En vez de experimentar compasión o consuelo por su partida, experimenté un hormigueo. Un despertar en mi pecho que en ese instante no pude reconocer, pero que me alarmó. Brevemente cerré los ojos, como si tratara de impedir esos pensamientos, pero ya era tarde. Había empezado a visualizarlo, a imaginarlo, la figura de mi suegro, ese hombre de mayor edad, robusto a pesar del tiempo, esos brazos que parecían estar preparados para envolver el mundo. Me encontré en su presencia, envuelta en su resguardo, como una mujer desamparada en la firmeza de alguien que había experimentado más que yo, que había presenciado eventos que yo ni siquiera podría entender. ¿Y sus manos? Lo conseguí. Pensé en cómo podrían desaparecer haciendo turismo, realizando un viaje que ya tenía en memoria, pero nunca de esa forma. De una forma que nunca había podido imaginar. Un aliento se escapó de mis labios, y me moví, como si tratara de liberarme de la tentación de esos pensamientos perturbadores. ¿Cuál es tu tarea? Respiré tranquilamente con una suave sonrisa de seguridad. Me sorprendía, no por la imagen en sí, sino por lo que implicaba, por lo que descubría de mí misma, de esa cara mía que desconocía que existía. Vaya, parece que posees un aspecto sombrío, me expresé con una combinación de curiosidad y un leve miedo. ¿Hasta qué punto estaba yo preparada para indagar en esos pensamientos? Cuidado, mujer, mucho cuidado, me alerté, a pesar de que en realidad entendía que el riesgo ya había llegado a mi puerta y que no podía pasar por alto. En ese momento, un calor empezó a inundar mi cuerpo y no pude evitar cuestionarme si él, al igual que yo, había percibido esa leve tensión que se había infiltrado entre nosotros. Esa peculiar vinculación que en ocasiones aparecía sin que uno pudiera manejarla. Era consciente de que mi suegro era un individuo reservado, de escasas palabras, pero de gestos llenos de sentido. No obstante, lo que me impactó más fue la mirada que tenía en sus ojos. Aquella que antes era tan indiferente, casi aislada, ahora tenía miedo de algo más. Algo que no lograba reconocer con exactitud. Como mujer he aprendido a tener conciencia de los impactos que puedo generar mi presencia, pero nunca pensé que alguien de mi entorno más próximo pudiera ser impactado de tal forma. En ocasiones, el destino tiene maneras enigmáticas de construir las historias, y a pesar de que yo buscaba preservar la tranquilidad en mi casa, experimenté un leve estremecimiento al percatarme de que algo mucho más profundo y misterioso estaba surgiendo. En ese pequeño momento. Me dirigí a mi cuarto para aliviar un poco esos pensamientos, cuando percibí unos pasos suaves y reconocidos aproximarse a mi puerta. Era su voz, la que tanto había evitado oír en días recientes, la que ahora resonaba con una fuerza perturbadora. Me puse de pie, a pesar de que mi cuerpo no deseaba moverse, como si mi espíritu ya anticipara lo que vendría. Adelante, suegra, dije tratando de mantener la serenidad, a pesar de que mi corazón no cesaba de pulsar con intensidad. Ella ingresó sin solicitar autorización, como siempre. Su rostro era frío, y el ambiente se puso tenso cuando superó el límite. No estoy seguro de si fue la oscuridad que envuelve el cuarto o el resplandor ácido de sus ojos lo que me hizo sentir vulnerable, pero algo en su presencia me inquietó instantáneamente. Hola, dijo sin rodeos, casi como si el diálogo se hubiera programado mucho antes. Deseo que a partir de este momento te vistas con ropa más elegante. Porque tal y como te encuentras, te asemejas a una mujer galante de la vida. Por supuesto que no me lo expresó con esas palabras, ya te puedes imaginar qué palabra empleé. Su tono era hostil, prácticamente veneno puro, pero lo que más me asombró fue cómo sus palabras se dispersaron en el aire, como una sombra que se agolpaba sobre mí. ¿Qué quieres expresar con eso? Pregunté con mi voz temblando, pero no por temor. Deseaba entender, aunque algo interno me indicaba que no sería sencillo. He observado cómo te comportas, cómo miras a los hombres de arriba a abajo con una mirada llena de resentimiento, de una ira desconocida, pero sentía que estaba dirigida directamente a mí. Entiendo perfectamente lo que puedes hacer, por lo que mi pobre hijo tuvo que emigrar para darte todos tus apetitos.
No vaya a ser que también te metas con mi esposo ahora. No lo vas a admitir o quizás incluso me vas a tomar en cuenta de lo más grave. Sin embargo, en ese instante, al oír su acusación, mi mente no pudo evitar formular una idea tan audaz y peligrosa. Pues entonces dale el gusto a esta señora, me expresé, como si de algún modo se tratase de una orden, una propuesta complicada de pasar por alto. Y justo en ese momento, mi corazón empezó a acelerar su ritmo, con una combinación de curiosidad y algo más sombrío, algo de lo que no deseaba huir aunque me mostraran la salida. Era ineludible, el pensamiento me tomó por sorpresa, y como si fuera un impulso ineludible, me propuso seguirle a él, mi suegro. Sí, ¿por qué no? Me cuestioné, sin comprender cómo, pero esa imagen empezó a formar parte de mi mente como si fuera un destino al que me estaba arrastrándome, una necesidad que ni yo misma podía entender totalmente. Por algo me está acusando, me expresé en voz baja, como si. Tal vez era eso lo que buscaba, algún tipo de autorización tácita, una justificación para traspasar esa frontera que hasta ese momento había sido intangible. Sin embargo, la verdad es que algo en su denuncia había generado en mí una nueva preocupación. Esa preocupación me impulsaba hacia un sitio incierto, hacia un torbellino del que no podía volver. Después me embargó otro pensamiento. Además, mi suegro aún está vivo, me expresé. Y ese concepto, que solo era una mera observación, me generó una impresión peculiar, como si en esos términos se ocultara una verdad incómoda. Sí, él estaba en su momento más óptimo y su energía, su vitalidad, todo parecía estar perfectamente preparado para que las situaciones se presentaran, como si el destino estuviera actuando en mi beneficio o quizás en mi perjuicio. Mi suegra se dirigió al mercado y yo aproveché un instante para ir a la sala. Mi corazón palpitó intensamente cuando percibió que él, mi suegro, se aproximaba. Mi suegra había sido inflexible, pero yo tenía la certeza de que no sería la única que había oído las palabras hirientes que me arrojó. Mi suegro, que se encontraba próximo, probablemente había recogido todo. A pesar de que lo sabía, no podía evitar sentirme nerviosa, como si me encontrase a punto de participar en un juego de alto riesgo. Él se aproximó a mí y se detuvo a un espacio que no pude determinar si era adecuado o desagradable. Su voz profunda y seria interrumpió el silencio. «Ay, me arrepiento mucho de lo que sucedió hace mucho», dijo, y sus ojos mostraban una combinación de tristeza. «Sentimos mucho que mi esposa te haya tratado de esa manera». Mi pensamiento se agitaba, pero no podía dejar de reflexionar sobre cómo se había aproximado, cómo su presencia se percibía tan predominante en el aire. No podía permitirlo ir tan sencillo, así que opté por eliminar un poco las cosas, hacer que su atención se centrara totalmente en mí, aunque desconocía con precisión qué ocurriría. Lo observé directamente a los ojos, persiguiendo una respuesta en su mirada. «Suegro», empecé dejando que mi voz fuera delicada pero llena de sugerencia. «¿Realmente usted me está observando?» La expresión de su cara cambió, observé cómo sus ojos se expandieron ligeramente, como el tiempo parecía parar por un instante. Respiré y simultáneamente observé cómo él repetía lo mismo, como si las palabras se le estuvieran reteniendo. Carraspeó en múltiples ocasiones, pero no halló las palabras que requería. Me atrajo esa fragilidad en su cara, esa batalla interna que no lograba ocultar. Su mirada permanecía centrada en mí, pero existía algo más en ella, algo que no podía explicar con precisión, pero que me envolvía. Por lo tanto, opté por continuar con el juego, me aproximé un poco más, sonriendo con una combinación de dulzura y humor, y le expresé: «No tenga pena, suegro. Yo no tengo inconvenientes en que usted me observe». Mis palabras se dispersaron al aire como un reto, como una invitación. Y dentro de mí, un suspiro se escapó, a pesar de no estar convencida de lo que buscaba, de lo que estaba causando. Resolví la misma interrogante, con un tono más bajo, casi como un murmullo: «Suegro, ¿es cierto que usted me estaba observando?» Por fin, él pareció responder. Movió la cabeza de manera suave, un gesto casi imperceptible, pero lo percibí detenidamente, era un sí. Un símbolo que no requería de palabras, un símbolo que reaccionaba a todo lo que había quedado suspendido entre nosotros. Mi sonrisa se expandió y un escalofrío atravesó mi cuerpo, como si el juego apenas estuviera empezando.
La mañana permanecía inmóvil, sin embargo, el aire frío se infiltraba por las rendijas de la ventana, pero yo no experimentaba frío. En realidad, me hervía la sangre, como si algo en el entorno hubiera sufrido un cambio drástico, dejándonos ambos atrapados en un ambiente lleno de algo incierto pero potente. No tenía idea de cómo había llegado a ese lugar, pero existía algo en su mirada que me atraía y me perturbaba simultáneamente. Me aproximé a él, y parecía que un impulso ineludible tomara el control de mis acciones. Y le gustó lo que observó, casi le pregunté en un murmullo, sin tener claro si mi voz temblaba o si era él el que lo hacía. Me observó detenidamente, con esos ojos que parecían leerme como si estuvieras leyendo un libro abierto, pero su expresión era distinta, su cara estaba tensa, su respiración se volvió más pesada. Y cuando sus dedos jugueteaban nerviosamente con la tela de su camisa, comprendí lo que había provocado. Finalmente, afirmó, y su voz grave sonó más baja de lo que anticipaba, no puedes imaginar cuánto me ha agradado todo eso. Esas palabras me inundaron como un torrente de agua, un estremecimiento que se incrustó en cada esquina de mi cuerpo. ¿De qué manera había alcanzado este lugar? ¿Cómo habíamos llegado a este punto tan próximo, tan incierto? Abrí los brazos, permitiendo que mi existencia se expandiera, como un reto, como una invitación, y sin reflexionar, exclamé, pues la puerta está abierta, y usted es el propietario de todo ahora. Lo observé de nuevo, y mientras aguardaba su respuesta, mi mente se inundó de ideas que no podía manejar, que no deseaba manejar. Era consciente de que lo que había expresado no era simplemente una invitación, implicaba algo más. Algo que trasciende las palabras, algo que solo nosotros dos entendíamos que estaba por suceder y que ya estaba sucediendo. Si usted me indica que me siento, ya sabes lo que haré, respondí entonces, con una voz baja, como si la promesa ya se hubiese establecido entre nosotros, a pesar de que ni yo misma estuviera totalmente convencida de lo que acababa de sugerir. Sin embargo, en ese instante, todo era factible, todo estaba a nuestro alcance. El silencio se volvió más profundo, y mientras permanecía ahí, aguardando su respuesta, comprendí que había tomado el camino más arriesgado de mi vida, y ya no había retrocedido. Sin embargo, si soy sincera, debí haberlo anticipado desde el inicio. Las fugaces miradas de mi suegra, su forma de sonreír tan calculada. Como no había notado, ella siempre poseía una aguda intuición, y más de una vez me había cuestionado con un tono inusual sobre mi relación con su hijo, y cómo imaginaba mi porvenir en esa vivienda. Lo consideraba una inquietud materna, pero ahora comprendo que su mente, tan astuta, ya había anticipado todo lo que vendría a suceder, y mi fallo fue infravalorarla. Ella, oculta de todos los habitantes de la casa, ordenó la instalación de cámaras de vigilancia sin que se detectara nada. Mi suegro y yo, inmersos en un juego arriesgado al que nunca habíamos pensado participar, pensábamos que la soledad y el silencio de la casa bastarían para preservar nuestro secreto. Sin embargo, no existía nada más falso que esa certeza. Durante el instante más inesperado, comprendí que todo lo que había sucedido entre nosotros, cada beso fugaz, cada murmullo, estaba siendo registrado. La cámara, pequeña y escondida, registró cada movimiento, cada ojo. La vergüenza, la carga de todo lo que había ocurrido me aplastaron de tal manera que no pude aguantar ni un solo minuto más. Regresé a la vivienda de mis progenitores, donde no hallé consuelo. Las miradas de ponderación, los murmullos a mis espaldas, se percibieron como cuchillos en mi alma. Es porque mis padres estaban totalmente descontentos conmigo. Ninguna persona comprendía lo que había ocurrido, y lo que es más grave, ni yo misma lo comprendía. En mi modesta perspectiva, lo ideal es que cada pareja viva bajo su propio techo. ¿Qué opinas? Deseo agradecerte por prestar atención y tiempo a mis historias. Antes de terminar, quiero sugerirte que te suscribas a mi canal y que pongas en marcha la campanita, sin dejar de oprimir el pulgar arriba, como evidencia de que ha sido de tu gusto. Un abrazo enorme de tu amiga Lucy. Hasta la próxima oportunidad.